Conversando con Urbina Meloso. En Conversando con Urbina Meloso tenemos la dicha de tener con nosotros como entrevistado a Horacio Franco. Lo que solamente quería ser una entrevista terminó siendo una deliciosísima charla acerca del quehacer musical, con el que no solo es flautista, también es director de orquesta, docente musical y activista en pro de los derechos LGBTQ y ya. ¿Y qué sería de este mundo sin el agradecimiento? Muy especialmente para Isar Poncelis, Marta Llamas, Osvaldo Martín del Campo, Betania López y Luis Hilario Arévalo. Asimismo aprovecho para mandar saludos muy especiales para Marcela Sosa, Gabriela Mejía, Guadalupe Potrero y Janet Pozo. Pepino, sí te puedo encargar si recogemos todas las tarjetas, Pepino. Gracias. No se olvide de seguirnos por redes sociales a través de las cuentas del maestro Alexander Soto por Instagram, Facebook y YouTube. Igualmente, tenga presente de seguir al maestro Horacio Franco por sus redes sociales. Pepino, sí te puedo encargar el video, por favor. Gracias. Por favor, Pepino. Maestro Horacio Franco, es un honor tenerte en Conversando con Urbina Meloso. Maestro Horacio, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo estoy? Pues estoy bien, estoy feliz, más ocupado que nunca, de veras con esta pandemia, en verdad, mira, más, o sea, de veras, aparte de, es que cuesta mucho trabajo, de veras, hacer la Miss de música antigua, el flautista, ¿verdad? Pues no líder de opinión, no me considero líder de opinión, pero dar tantas entrevistas, escribir artículos que me están pidiendo que escriba, dar entrevistas, hacer programas como contigo, ¿verdad? Y aparte trapear, y aparte lavar ropa, y aparte lavar trastes, cocinar, etcétera, etcétera. Está del coco, y aparte hacer ejercicio y estar bien físicamente, comer muy bien. Cuesta mucho trabajo todo eso, en verdad. Antes, les digo, ahora ya vi desde esta semana la señora que me hace favor de ayudarme, que no es como la extrañé, pero toda esta contingencia, estos 2 meses y medio sin ella, fue en verdad añorarla de una manera y respetarla y adorarla cada vez más. Estas personas que nos ayudan a limpiar nuestras casas son en verdad héroes, y hay que tratarlas mejor. Yo le di home office obviamente por 2 meses, ¿no? Estuve trabajando desde su casa, yo desde la mía, y le pagaba el sueldo completo. Hay gente que no les paga el sueldo, ¿no? Hay gente que las despidió o no les paga, o les paga la mitad. ¿Cómo vas a vivir con la mitad de tu sueldo? Además siendo sueldos muy bajos, ¿no? Es de verdad una cuestión muy alarmante la que se está viviendo, y justamente son algunas de las preguntas que voy a hacerte un poco más adelante, maestro. Pero justamente como decías, no bastan los calificativos que te caracterizan, maestro, porque además ya te podemos también decir un sobreviviente del coronavirus, maestro. Ay, sí, en verdad sí. Digo, esta enfermedad no le pega a gentes tan sanas como yo, porque yo sí soy, en verdad, yo tengo un régimen de ejercicio y de alimentación que me han caracterizado, me han costado mucho además, mucho, los últimos 30 años o 35 años de mi vida. Pero la verdad, mira, queridísimo, todos. Queridísimis, claro que sí. Queridísimis. Y todo lo que uno siembra lo cosecha. Todo. Y no en un mes, y no en un año, sino en muchos. Es decir, si yo no me morí, ¿no? Fue porque precisamente no tenía por qué morirme. O sea, yo he tomado una alimentación súper sana desde hace años. He hecho mucho ejercicio desde hace años. Entonces, pues no me cuadraba el que el coronavirus me fuera a matar, pero hay mucha gente que es diabética, que es hipertensa, que está muy mal también de aquí, y hay gente que tiene mucho miedo también, ¿no? Y el pánico y el miedo y el estrés también te hacen
vulnerable. Por supuesto, es una cuestión que se sustenta también de la cuestión emocional y psicológica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Maestro, vamos empezando. Para nuestro bonito público, pues bueno, he de advertirles que esta entrevista no va a ser una entrevista habitual, por supuesto, porque el maestro incluso me pidió, no, vamos a hablar, va a ser una bonita conversación, no va a ser pues tanto una entrevista. Horacio, viva Iztapalapa, ¿cierto? Iztapalapa, bueno, yo ahí viví unos años. Yo nací en Portales. Ah, eres de la Portales. Qué maravilla, sí. Es un semillero de talento la Portales. Bueno, sí, no, ahí fue mi primera casa. En realidad yo nací en la zona rosa, por eso yo creo que lo gay me vine de ahí. Claro. Nací en la calle de Varsovia, pero ¿sabes qué hay? En el lugar donde yo nací, hoy hay una iglesia coreana, una iglesia católica coreana, imagínate. Nací en Varsovia 51 y luego viví todos mis primeros años en la Portales. Después me fui a vivir a la colonia Sinatel, allí en Iztapalapa. Y ahí ya todavía tengo una casa que compré muchos años después, fíjate, la misma casa que rentaban mis papás, porque mis papás nunca compraron casa, ellos eran gente de clase trabajadora, que fueron cambiándose de casa cada que tenían un hijo de más, o sea, un hijo más y más y más, pues necesitaban una casa más grande. Entonces, como yo fui el séptimo, ya me tocaron las casas más grandes, ¿no? Y nos fuimos a vivir a una casa en la Sinatel en 1967, después a otra en 68, y esa otra, que era la casa que más les gustaba a mis papás, que está precisamente en la misma calle donde vive el gran ingeniero de grabación Humberto Terán, que era mi vecino desde entonces, desde los 60. Y la fui encontrando muchos años después, 22 años después, ya que había yo grabado un disco, fíjate, un disco de música contemporánea de autores mexicanos, con música de Catán, de Lara, de Juan Fernando Durán, de Marcela Rodríguez, de Mario Lavista. Bueno, cuando fui a revisar el máster a la calle donde yo había vivido, ¿no? A la casa de Humberto Terán, me dice, mira, la casa donde viviste de niño se vende, ¿por qué no la compras? Y la compré. Entonces ahí todavía tengo esa casa, que es una casa que conservo con mucho cariño, porque ahí viví con mis papás, ¿no? Entonces, yo sí crecí, dijéramos, en parte en esa colonia, en la Sinatel, en Iztapalapa, y después me fui a vivir otra vez a Portales. Y ya después de ahí, y ya, o sea, digo, fue Portales y ya donde pasé mis años de primaria, donde descubrí la música, y ya después me fui a vivir a Holanda. Y regresando de Holanda, me volví a la Portales, volví a la Sinatel, o sea, he estado de Portales a Sinatel, y ahora me volví con Dechitu, o sea, porque pues me queda más cerca de todo. Maestro, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando regresas a estas, pues, podríamos llamarlas zonas populares, cuando sacas la música de las salas de concierto para llevarlas a las calles de estas zonas, maestro? Mira, tú sabes muy bien, porque lo vives, y los otros colegas saben también, que hacer música clásica en los lugares exclusivamente diseñados acústicamente, y además acústicamente, y no nada más eso, sino estéticamente para disfrutar de un concierto, llámese iglesia, con muy buena acústica, llámese sala de conciertos, llámese lo que sea, pues es un privilegio poder hacerlo, ¿no? O sea, son las mejores condiciones que puedes tener en la vida, ¿no? Para poder hacer tu trabajo. Es como cuando alguien que trabaja en una oficina tiene una buena computadora, o alguien que trabaja, un albañil tiene una buena pala y un buen martillo y una buena mezcla, ¿no? De buena calidad, o cuando un bailarín tiene un buen piso para no lastimarse los pies, ¿no? Un bailarín de clásico, o cuando trabajas limpiando casas y tienes un buen trapeador, ¿no? O sea, todo tienes que tener un buen material, dijéramos, ¿no? Y tienes que tener un lugar donde puedes desarrollar tu trabajo con cierta holgura, con cierta comodidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estos lugares en México son escasos, en verdad. Y sobre todo, son escasos para la música que yo toco. Si tú ves, por ejemplo, las iglesias en este país, en esta ciudad, sobre todo en las ciudades viejas, las iglesias barrocas, todo el mundo cree que una iglesia barroca tiene buena acústica para la música, y eso es un total error. Las iglesias barrocas
tienen unas cúpulas tremendamente altas y todo el sonido se va para arriba. ¿Dónde se deberían hacer los conciertos en una iglesia barroca? Pues en el coro, tú lo sabes muy bien. Ahí el sonido se va para abajo, ¿no? Porque no hay cúpula y se oye muy bien, pero la gente va a escuchar música, va a escuchar un espectáculo a una iglesia que no está planeada para eso, entonces es muy incómodo. Las salas de concierto, por ejemplo, sí son muy buenas, algunas son muy buenas, yo nada más he visto dos que sean excepcionalmente buenas, para la música que yo toco, para la música barroca. Una es la, la, este, la sala que está en Querétaro, en Juriquilla, el CAC de Juriquilla, que es muy, muy buena sala, tiene muy buena acústica, y gracias a mí la dejaron así, porque cuando la iba yo a inaugurar, que fue uno de los primeros conciertos. Fui y me dijeron, ay, maestro, perdón, Juan Villagrán, que es gran amigo mío ahora, me dijo, ay, maestro, perdónenos, pero es que no está terminada la sala, le vamos a poner alfombra, le vamos a poner no sé qué, no sé cuánto, y las cortinas. Y cuando probé tocar, ¿no? Que se veía tan bien, que se sentía tan bonito tocar ahí, me le hinqué y le dije, por favor, no le hagan nada. Esta sala es la mejor sala para música de cámara que hay en México. Por favor, no le hagan nada, está bien, no la rieguen, no la caguen, poniéndole cosas que no le tienen que poner. Si la quiere para sala de conciertos, si la quiere para sala polivalente de conferencias, conciertos, etcétera, y exposiciones de macramé y de bordado chapaneco, pues entonces pónganle lo que quieran, pero si la quieren para sala de conciertos, y no hay en México salas de conciertos de esta calidad, déjenla así. Pues la dejaron así, me hicieron caso, y hoy por hoy pues una de las salas más bonitas. Y otra que está en Jalapa, la sala de la Universidad de Jalapa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ahorita se me fue el nombre, estaba confundido con la Tepecuicatl, pero nunca toqué ir. No me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama la sala? Sí, el auditorio de Jalapa de la Universidad Veracruzana, donde toca la orquesta de Jalapa. La Tlacna me parece que es una maravilla de sala. Ahí sí, es un logro acústico mexicano de los arquitectos e ingenieros maravillosos. Pero no hay muchas salas para hacer música barroca. Incluso cuestiones, salas tan padres como la del Generalito en la Escuela Nacional Preparatoria, no son salas son muy resonantes, pero también tienes que tener mucho cuidado que no se confunda el sonido. O el mismo auditorio del anfiteatro Simón Bolívar, que es bueno, pero le falta jugo también. O sea, yo no he visto en México una sala más que esta, la de la Tlacna y la de Querétaro, donde de veras toques muy bien. Entonces tienes que empezar a tocar en otros lados, pues, ¿no? Y aparte de todo, como yo he querido formar públicos, muchos públicos diferentes, de públicos jóvenes, de públicos de clase trabajadora, de públicos indígenas para la música clásica, pues obviamente pues tuve que sacar la música o desacralizar las salas de concierto. Eso es muy incómodo. Eso es muy incómodo porque pagas una factura tremenda, ¿no? Tocar en la marcha gay, tocar en el hoyo en Iztapalapa, tocar en una escuela secundaria con chavitos que pues no saben ni a lo que van, en un momento dado, sí es muy incómodo porque te quita concentración, o más bien, te hace un callo que después ya tocas en un lugar cerrado y propicio para la música, que obviamente te sientes como pez en el agua, pero sí es difícil tocar en un lugar así, porque para una orquesta sinfónica, por ejemplo, ¿no? Cantar en un lugar donde se le vuelan las hojas al aire libre, donde se vuelan las hojas, tienen que poner las pinzas, es muy incómodo, a veces te puede dar el sol, a mí es una cosa que yo no soporto, ¿no? No puedo, porque las flautas se parten en dos con el sol, literalmente, ¿no? O sea, son de madera, y les da el sol y se resecan mucho. Entonces, obviamente, tiene un gran precio, un precio enormemente alto el desacralizar la música clásica de sus recintos originales, ¿no? Porque lo que yo toco es música indoors, ¿no? Música de lugares adentro. Si yo tocara trompeta y tuviera una banda de trompetas, pues nos íbamos a tocar a todos los parques, ¿no? Obviamente. Pero si necesitas amplificación, necesitas, además la flauta dulce, la flauta de pico, que es el instrumento que toco yo, es el único de todos los alientos, escucha bien, el único de todos los alientos que si tiene un poquito de viento en contra, ya dejó de sonar. Tú con el trombón, con la trompeta, con la flauta transversa, con el oboe, con el clarinete, con el fagot, tú puedes seguir soplando y el instrumento sigue sonando si hay viento. ¿Por qué? Porque la boquilla está acá.
la producción está aquí. Pero como la flauta dulce está hasta acá, obviamente choca el aire y deja de sonar. Entonces yo me tengo que voltear a todos lados cuando hay viento para poder tocar. Entonces cuando toco un concierto al aire libre pido 2 micrófonos por si las moscas. Si no hay viento, pues ya toco en uno. Pero si hay viento, tengo que tocar en dos micrófonos. O me tengo que voltear a veces, ¿no? Una vez de veras les tuve que dar la espalda al público porque el viento era tanto, así que pues no, ni modo. O sea, y es muy incómodo. A ver, chútate un Bach que te cuesta darlo, ¿verdad? Te cuesta todo darlo, que tiene muchas notas, que es muy difícil, muy complejo, ¿no? Chútate un Bach así. Además, en la marcha gay me acuerdo, con público que estaba ahí viendo a ver a qué horas te encueras, ¿verdad? Y aparte, pues, chútate un Bach así con viento, digo, sí es difícil, pero mira, a mí me dio un colmillo tremendo para, pues, en primer lugar, no quejarme, ¿no? Y en segundo lugar, pues tener integridad, o sea, es decir, si quieres hacer esto en la vida, y si quieres que esto le llegue a más gente en la vida, tienes que sacrificar algunas cosas, o tienes que estar incómodo por algo, ¿no? Es el precio que pagué. Sí, de hecho, esta es una de las propias experiencias que cuenta el maestro Alexander cuando justamente él se inicia en las iglesias cantando en espacios desfavorables, ¿no? Y también tocando en pianos desafinados o con pianos desafinados y todas estas Claro. cuestiones que justamente él decía, ganas una experiencia y un sustento, justamente como dices, maestro, para no quejarnos. Y creo que este es un punto también muy importante para los artistas, maestro, que nos hemos dado cuenta ya a partir de hace algunos años que incluso salen de las escuelas los nuevos instrumentistas, los nuevos cantantes con una, no sé, una quisquillosidad en cuanto a esta interpretación. Te entiendo perfectamente, maestro. Y esto, Horacio, ¿cómo es la respuesta con el público? Mira, el público mexicano es muy generoso, a veces demasiado, y tú lo Mm, sabes muy bien, porque le pueden aplaudir a una cosa que de veras dices, no es posible que no esté tan bien hecha, pero siempre es generoso y siempre es sensible, mm. ¿no? O sea, le aplauden igual a, a algo que está maravillosamente bien tocado y cantado que a una cosa que no está bien, pero no es el aplauso, no es el aplausómetro lo que te importa, ¿sabes? Mira, qué buenas preguntas, qué bueno que no sabía yo que ibas a preguntar eso, porque es muy bueno, porque nunca lo había dicho, nunca se lo había dicho a nadie. Yo no me voy con la finta del aplausómetro en México, yo me voy con la finta de lo que le dejas al público a largo plazo. Me voy con con la finta de que el público mexicano es el público o de los públicos más abiertamente sensibles que hay y con la sensibilidad a flor de piel porque siempre han oído, la mayoría de la gente del pueblo mexicano siempre ha oído música muy mala Mm. y ya sabemos lo que es música muy mala. Narcocorridos, música muy mal hecha, pues las rolas del Canal de las Estrellas y de todos los que la hacen, hay algunas muy buenas, algunas 3 o 4 que fueron buenas, pero me refiero ya a la calidad de la música popular mexicana bajó muchísimo desde que Televicentro, desde que Televisa tomó las riendas del poder mediático en México y toda la música muy buena que teníamos, como los tríos, los Tres Diamantes, los Tres Haces, las Tres Conchitas, las mismas canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete, las canciones de Guti Cárdenas, toda la música popular mexicana era muy buena, de muy buena calidad. Y hasta que Televisa tomó el poder de la música popular mexicana, que empezó a hacer estos ídolos fatuos, ¿no? De los hijos de los actores, ¿no? Algunos eran muy buenos. Bueno, yo tengo un respeto así maravilloso por Ben Ibarra, por ejemplo, ¿no? Que es un estupendo músico, pero y algunos de ellos de esa generación que salieron muy buenos. Yo no denuestro el trabajo de ellos, yo denuestro la manera de venderlos, la manera de producir un espectáculo visual con poca calidad musical a veces, o con mucha calidad musical, pero que finalmente era solamente muy vendible. Y fue así como dentro de una línea de pensamiento muy, pero muy mercantilista, y no en todos los lugares o no en todos los grupos, por ejemplo, cantaban, ¿no? O sea, había gente que no podía cantar y que de alguien que no tenía talento para cantar hicieron grandes cantantes, pero ¿dónde están los grandes cantantes, no? Obviamente, y ya el talento y el trabajo de cada quien los fue marcando, como Ben Ibarra, por ejemplo, ¿no? Que es un estupendo músico, muy talentoso,
pero que finalmente, pues, es uno de los muy pocos. Y había muy buenos cantantes en los 70, como Manuela Torres, por ejemplo, que cantaba muy afinado, no sé, Chayito de Alba, o no sé, no, ya digo, había buenos cantantes, pero toda la cuestión de la idiosincrasia de hacer música de mucha calidad, afinada, con grupos vocales, con elementos ya mucho más refinados que tenía la música mexicana, fue bajando de calidad, ¿no? Por ejemplo, veamos la historia contraria, ¿no? La historia de la trova cubana, como en los mismos años que la música mexicana se estaba deteriorando, dijéramos, de calidad, ¿no? O de cuestión de procedimientos musicales y artísticos, la música cubana como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, iba subiendo y subiendo y subiendo y se volvió en una música enormemente poética, refinada y educativa también, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí, sí. y justamente tocas un punto, maestro, que platicando con el maestro Alexander es algo que bien nos ocupa. Tú eres una persona, un músico, maestro, que se ocupa por dar a conocer el trabajo de los músicos contemporáneos en la línea de la música, podríamos llamar de concierto. Maestro, sin embargo, tú eres uno de los pocos, es cierto. ¿Qué es aquello, maestro, que a los compositores contemporáneos no les permite ser estas figuras como lo fue, por ejemplo, en aquellos tiempos un Bach que hacía para producir y tocar, independientemente del contexto, por supuesto, en el que hacía y mostraba, ¿no? Un Vivaldi o los grandes románticos. ¿Qué es lo que está sucediendo, maestro, con la composición contemporánea, que no es un producto que esté saliendo constantemente, maestro? No, pues es que todas son muy buenas preguntas y muy inteligentes. Mira, te voy a decir qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó desde hace mucho. En la época de Bach, en la época de Mozart, en la época de Händel, en la época de Vivaldi, todos los grandes compositores, el mismo Beethoven, el mismo Brahms, era gente que estaba, Schubert, Schumann, era gente que tocaba, que estaba en el asador, o sea, eran compositores intérpretes, ¿no? Era lo que aquí se conoce como cantautor. Bueno, eran compositores e intérpretes, o sea, la interpretación de la música estaba totalmente ligada a la composición. Casi no había gente o sea, es que no se podía concebir una gente que nada más compusiera. No, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se industrializa, cuando se hace la revolución industrial, se genera la revolución francesa y la revolución industrial después, se, se empieza a emancipar la música europea, se empieza a emancipar de todos estos reyes, príncipes, curas y potentados que los mantenían y para los cuales éramos criados. O sea, o sea, sí éramos, digo, obviamente, Bach, el más gran compositor, o Monteverdi, o lo que sea, eran grandes compositores y nadie se los va a quitar, pero eran criados de lujo, obviamente, ¿no? Cuando le cortan la cabeza a los reyes de Francia, cuando quitan la monarquía, cuando se empieza a democratizar Europa, los compositores y los intérpretes se tienen que, ahora sí que ya no había ya no había que las cortes los iban a mantener e iban a ser sus criados, entonces se tienen que rascar con sus propias uñas y se genera ya la industria de los conciertos. A partir de que se genera la industria de los conciertos, para que en las salas de concierto se compre un boleto y se vaya a escuchar al virtuoso Liszt, al virtuoso Paganini, a Chopin o a quien sea, o un estreno de una sinfonía de Brahms o un estreno de una sinfonía de Beethoven, entonces se genera ya una industria musical. Y esa industria musical requirió de un volumen mayor de músicos que mantener, de compositores que alimentar y de público que captar y de teatros que llenar. Entonces, en ese sentido, la industria musical empieza a funcionar y a funcionar de una manera como la conocemos ahora ya. Es decir, los compositores tuvieron que componer obras de más grande envergadura, de más grandes dimensiones para poder, pues en ese momento, vender y anunciar como grandes obras para que la gente, pues que era la misma gente que los había mantenido antes, pero que ya no los mantenía en sus cortes, sino que iba a comprar el boleto y se sentaba ahí a escuchar la música, pues, ¿no? O sea, ya era otro tipo de evento totalmente diferente, ya era un concierto,
dijéramos, ¿no? No es que no hubiera en el siglo XVII y XVIII, sí, pero eran en las cortes y no eran públicos. Y la misma ópera en el siglo XVII y en el siglo XVIII eran eventos como de circo, eran eventos larguísimos donde finalmente no nada más ibas a escuchar música, ibas a pasarla bien. Era como un teatro de revista, dijéramos, como ir al Blanquita, ¿no? Y exactamente. Entonces, en el siglo XIX ya no, ya la industria se súper cerró a un tipo de público, con un tipo de música, con un tipo de indumentaria también, y con un tipo de pensamiento, y con un tipo de procedimiento que los compositores tendrían, o sea, imagínate, un compositor como Telemann, que escribe miles de obras, Vivaldi, que escribe más de 500 conciertos, nada más conciertos, más las cantatas, y eso eran como 700, 800 obras, Bach, miles de obras también, Mozart, que nada más vivió poquito, pues 41 sinfonías, ¿no? Y Haydn, por ejemplo, pues 100 sinfonías, porque le alcanzó más tiempo, o sea, eran obras a destajo, eran obras, muchas obras, porque pues finalmente no tenían la obligación, más que con la corte o con quien los contrataba, pues de entregar una obra y de vender su música, ¿no? En manuscritos o de editarla y venderla. Bueno, aquí en el siglo XIX ya no, aquí en el siglo XIX ya, o sea, imagínate, de 100 sinfonías de Haydn nos vamos a 10 de Beethoven, ¿no? Que son 9 más la Jena, la sinfonía cero, que se llama Jena, pero bueno, son 10 de Beethoven, y ya, pues, ¿cuántas sinfonías tiene Brahms? 4, ¿no? O sea, ya cada vez componen menos y menos, pero de grandes dimensiones, para poder hacer esa venta, dijéramos, al público. Pues todo es corretear el bolillo, mi querida. Todo es corretear el bolillo. Todo ha sido en la vida de los artistas, siempre ha sido, pues, ver de dónde sacas para tragar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, bueno, ahí tenían que hacer grandes estrenos de grandes obras para que la gente fuera, los críticos fueran a hacer ruido para que vendieran más y para que pudieran comer las orquestas, los compositores y los directores. Se crea la figura de un director de orquesta, que es el que va a poner en orden un gallinero que antes era de 20, de 30 y ahora es de 100. ¿Por qué? Pues porque tienen que llenar el foso de un teatro muy grande, ¿no? El foso de un teatro, tienen que llenar el escenario con una sinfonía que está escrita ya para más gente, porque ya no les daban trabajo los reyes y los príncipes, ya nada más ellos ya pagaban por escuchar esta música, ¿no? Era otro tipo de sociedad en el siglo XIX. Y claro, si tú me preguntas por qué los cantantes, tú que conoces bien el mundo del canto, por qué los cantantes de ópera tienen esta voz impostadísima, tan llena de vibrato y tan llena con una colocación total y absolutamente mega impostada, pues porque fue una necesidad básica en los teatros del siglo XIX. Si los cantantes en ese momento, en el siglo XIX temprano, hubieran tenido acceso a micrófonos, incluso en el siglo XVIII tardío ya, si en ese entonces hubieran tenido acceso a micrófonos, no hubieran desarrollado esa técnica. Seguirían cantando como se cantaba en las iglesias, de una manera más natural y menos impostada, como se cantaba en el siglo XVII o XVIII. ¿Por qué? Porque tenían que llenar teatros más grandes, menos resonantes. Entonces, entonces tenían que cantar de una manera mucho más impostada y con una técnica mucho, pero mucho más colocada. Por eso se desarrolló esa técnica de la impostación. No fue nada más de a gratis, no fue porque así lo dijeron la tradición y el estilo. ¿Cuál estilo? O sea, los músicos, y hay una cosa que confunde mucha gente también, de lo cual quisiera hablar, porque esta plática es entre músicos y para músicos también. Una de las cuestiones más estúpidas que mucha gente aduce es que hay que tocar en estilo, y el estilo, y la tradición y el estilo, son términos que se confunden muchísimo, y no hay otra cosa en la cuestión de la manera de cantar y de tocar la música clásica, que yo sí le llamo clásica, pero no hay otra manera no hay otro precepto más fundamental que la necesidad acústica. O sea, ¿qué es lo que queremos los músicos? Que suene bien, ya, nada más, que suene bien, ya. Entonces, mucha gente cree que la música barroca tiene un secreto. Dime tus secretos para que suene bien, o que tiene una... No, o sea, el clavecín es un instrumento que tiene una sonoridad determinada, porque tiene una construcción determinada y tiene una necesidad acústica determinada. La música outdoors, la música de los metales, tiene otra necesidad acústica muy diferente. El órgano tiene otra necesidad acústica por las iglesias. El canto del siglo XVII es muy diferente del XIX por esas razones acústicas. Todo era comodidad para que se oyera bien.
Horacio, tú lo que acabas de decir justo es un quid, Horacio. Personas como Harnoncourt, como Gustav Leonhardt o el propio Franz Brügger en la flauta. Grandes músicos, Horacio, pero también fueron grandes investigadores que pareciese que a partir de su temporalidad se empieza a dar esta persecución por el ideal de la interpretación historicista que, desde mi parecer, Horacio, hoy se toma con esta sensación de persecución condenativa, casi lesiva, punitiva. ¿Cuál es tu opinión, Horacio, acerca de todos estos preceptos que quizá desde mi parecer alejan al músico de su tarea interpretativa, Horacio? Pues grandes preguntas tú. Sí me debes de entrevistar diario tú. Grandes, grandes preguntas. Enormes preguntas de alguien que sí sabe. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó primero? Bueno, el siglo XIX lo que conoció fue una industrialización de la música dedicada a tres rubros: la sinfónica, la ópera y la música de cámara, que casi todo en ese sentido, todo fueron estrenos. ¿Por qué? Porque los compositores necesitaban tragar y darse a conocer. Necesitaban de las críticas. Necesitaban de las críticas. Creo que tú me trabaste, pero no sé si me estés oyendo. Sí, te estoy oyendo, maestro. Perfecto. Bueno, necesitaban de las críticas de los periódicos para poder despertar morbo y curiosidad para su siguiente obra que tenía que venderse. Todo era una cuestión de venta. No, bueno, eran estrenos y pero muy esporádicamente también, o sea, hacían obras se hacían evidentemente en los grandes conciertos de las sinfónicas, obras de Beethoven, porque ya se acababa de morir y era como un ícono, y cuando se redescubre Bach, se empiezan a hacer obras de Bach y se le da un culto a Bach, un culto, y se le rinde una pleitesía maravillosa que sí merecía Bach, pero muy Estoy en manera Europa. de la interpretación del siglo XIX. Sí, pero esto ¿no? en Europa, Horacio, porque esto no me voy a parar de preguntártelo, Horacio. Es cierto que hasta hace quizá, no sé, 20, 30 años atrás en México, la música barroca no era considerada como tal un baluarte que hoy es considerado, sino antes era considerado como, vamos, una materia escolar, un ejercicio escolar que no tenía el peso como para ser llevado a los escenarios mexicanos, Horacio. Bueno, había intentos de hacerla, obviamente, pero eran intentos muy rudimentarios. Bueno, yo que llegué hace 35 años de estudiar de Holanda, o Luisa Durón, que llegó en los 60 de estudiar de Holanda también, pues nos costó mucho trabajo. A Luisa en el clavecín y a mí en la flauta, nos tocó de veras un mundo donde había pero mucha ignorancia. El mismo Benjamín Juárez Echenique, que tenía un grupo que se llamaba Cantar y Tañer, que hizo muchos pininos. El mismo José Antonio Alcaraz, que muy poca gente sabe, estrenó aquí obras de Monteverdi en los 70s. Eran intentos muy sueltos, y finalmente lo que no había, obviamente, era una tomada en serio de la música barroca, porque no había por qué todavía. No existía, eso estaba gestando en Europa apenas en los 70s y los 80s, ¿no? Porque, bueno, voy por partes, mira, para que me entienda la gente cómo está la historia. Entonces, en el siglo XIX solamente se hacían estrenos y música del siglo XIX. No se hacían obras del siglo XIV o XV o XVI o XVII, para nada, ¿no? O sea, no eran historicistas, dijéramos. En el siglo XIX, al final del siglo XIX, cuando, en primer lugar, Wanda Landowska, que hizo una gran labor con el clavecín, que a pesar de que haya retomado el clavecín de una manera muy personalmente moderna, porque ella lo que hizo fue un híbrido entre el piano y el clavecín, Claro, ¿no? claro. El clavecín y él, pero pues le hizo muy bien al mundo de la música, diciendo, a ver, espérense, Bach no se toca en el piano, espérense, Bach es el clavecín, ¿no? Y bueno, eso Wanda Landowska, pero también los Dolmetsch en Inglaterra. A partir de ahí, los Dolmetsch hacen investigaciones de instrumentos y de música del siglo XVI, XVII y XVIII en Inglaterra, ¿no? Fundamentalmente ellos en Inglaterra, Wanda Landowska en toda Europa, en Francia, etcétera, etcétera. Y a principios del siglo XX se empieza a ver hacia atrás, chinga, música barroca,
Ah, sí, mira la viola de gamba, mira el laúd, mira el clavecín, mira esto, mira la flauta dulce, ¿no? Y mira la tiorba. Entonces empieza a perfilar un poquito cómo sonaba la música en el siglo XVI, XVII, XVIII con los instrumentos de esa época, porque dejaron de usarse, porque evolucionaron o dejaron de usarse, pero ¡zas! Les cae la Primera Guerra Mundial. Y todo eso pues se tiene que venir abajo porque no había lana para eso, ¿no? Les cae su coronavirus como ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues la Primera Guerra Mundial, luego les cae, viene el periodo entre 1918, 19, vienen los 20, se empieza otra vez a perfilar la investigación de la música antigua, de la música barroca, empieza a haber más, un poquito más de aficionados, más grupos de música de aficionados, porque no eran, o sea, nadie los tomaba en serio todavía, ¿no? Y los compositores pues, seguían dando conciertos y trabajando como podían en Europa, ¿no? Y chin, que les cae la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez a esperarse con todas esas investigaciones, hasta que no fue así, ¿no? Hasta 1948, 49, ya después del Plan Marshall y todo, ¿no? Los 50, donde otra vez empieza a perfilar el estudio de la música antigua, de la música barroca y de la música renacentista y medieval, y ya empieza a haber gente que empieza a hacer escuelas, que empieza a hacer más investigaciones, entre ellos obviamente Brüggen, Leonard, Harnoncourt, y los Dolmetschen todavía en Inglaterra, mucha más gente, August Wenzinger en Alemania. O sea, hicieron un papel maravilloso empezando a investigar a finales de los 50, y los 60 ya están las grabaciones primeras, a finales de los 60, y en los 70 empieza esto a ser un gran boom. Ya empiezan a investigar cómo eran los violines, cómo les habían metido mano, la familia de los violines, empiezan a hacer más y más y más y más grabaciones. Pero eso costó 10 años, 15 años, ¿no? Estoy hablando de 1960, dijéramos 65, 65 hasta 1980. Yo llegué a Holanda en 81, estaba en la ebullición, todo eso todavía estaban empezando ya a hacer mucha más música, todavía con cosas precarias como, pues, cómo tocar el oboe barroco, el corno da cacha, el corno natural, por ejemplo. Había muy poca gente todavía, pero empezaron y construyeron un mundo de la música antigua muy interesante, pero era también en ese entonces una reacción en contra de los preceptos interpretativos del siglo XIX. O sea, ellos le dieron la espalda a todo lo que finalmente había sido una costumbre y una tradición de hacer música en el siglo XIX, porque empezaron a investigar que pues era diferente, pero ellos también fueron como, ciertamente le dieron mucho la espalda, no en mala onda, pero dijeron, bueno, tenemos que armar una manera de tocar la cual sea contraria, dijéramos, a los preceptos que tienen los violinistas modernos, los pianistas, etcétera, etcétera, y hubo una reacción muy virulenta porque todo lo que se hacía del siglo XIX era malo, ¿no? Y empezaron a ser muy puristas, se dieron cuenta de que pues, la cosa no iba por ahí, porque finalmente cuando tú analizas un tratado como el de Quantz, el de Carl Philipp Emanuel Bach, o algún otro, el de Leopold Mozart, o el de Muffat, o cualquiera de ellos, pues todos se contradicen y nadie dice, la música tiene que ser exclusivamente hecha de una manera, ¿no? Porque todo el mundo cree que el cantar sin vibrato es cantar barroco. Pues claro que no, obviamente no. El tocar sin vibrato es tocar un concierto de Vivaldi, claro que no. O sea, antes se creía eso, ahora ya se está viendo que no es así la cosa y que la música tiene que corresponder a su necesidad acústica y a las necesidades interpretativas de cada quien. Entonces, hoy en México todavía estamos viviendo esa virulencia en contra de que todo lo que no se haga como se dice que se tiene que hacer, porque así se dice, está mal. Y hay mucha satanización en muchas cosas. Y como yo ya estoy más viejo que todos ellos, pues en un sentido pues digo, bueno, pues sí, déjalos que se sigan peleando y que se sigan echando tierra entre ellos, porque finalmente así se la echaron en Europa hace 30 años. Estamos atrasados 40 años en Europa, de Europa en México. Horacio, acabas de decir algo que me llama muchísimo la atención, Horacio. Acabas de decir necesidades interpretativas. Horacio Franco, ¿cuáles son tus necesidades interpretativas? Mira, cuando tú tienes una carrera donde has hecho una técnica
comprendes la música, porque yo digo, tengo una comprensión de la música que finalmente va muy ligada a mi praxis musical con el oído que tengo. Yo tengo un oído bastante computarizado, dijéramos, ¿no? Entonces yo oigo todo. Yo parezco departamento de interés social, lo que aquí adentro se oye todo, o sea, todo. Entonces yo hoy codifico muy bien las armonías, los contrapuntos, las melodías, etcétera, etcétera. Entonces tengo como una computadora acá que finalmente me da un respaldo técnico musical que por eso me gusta dirigir, porque es muy fácil dirigir para mí, por ese sentido, porque sé cómo está construida toda la música. Entonces no necesito más que el mismo texto del compositor para entender cómo suena. Y en un momento dado me desarrollo como intérprete, que ha sido siempre también una confrontación conmigo mismo a partir de mi evolución como persona. Hoy que tengo 56 años, ya quiero tocar de una manera diferente a la que toco, como obviamente siempre lo he querido hacer, pero me doy cuenta de lo que quiero hacer y de lo que no quiero hacer. Las necesidades interpretativas de cada quien dependen, obviamente, de cómo vas evolucionando, pero yo hablo de una pirámide siempre. Para que los estudiantes no me malentiendan. Esto lo tengo en un video de YouTube, que lo pueden ver en mi sitio de YouTube. Una base fundamental, que es una buena técnica, que es la que tienes que alimentar todos los días, porque si no tienes una buena técnica de atleta de alto rendimiento, tengas 20, 30, 40, 50, 80 años, si esa técnica, esa ese ejercicio de tu técnica no lo fomentas durante toda tu vida, pues te vas para abajo. Y si un estudiante no tiene una buena técnica, se tiene que conseguir una, porque es lo fundamental en esta música, ¿no? La técnica correcta, porque tenemos una música clásica europea que está basada precisamente en principios sólidos, próvidos, científicamente comprobados, de que así funciona. O sea, una técnica de violín no puede ser que toques el concierto de violín de Tchaikovsky así, ¿no? O que toques el concierto de cello con el cello así, ¿no? O que cantes una ópera con todo el aire para adentro, pues, ¿no? ¿Qué No, puede pasar con algunos contemporáneos? bueno, podría pasar con alguna música contemporánea, pero la estética contemporánea está basada en otras cosas. Pero sí, claro. O sea, sí. O sea, todas las técnicas de la música clásica están próvidamente, sólidamente, científicamente comprobadas. Y si no tienes una buena técnica, no tienes nada. Luego tienes que tener el segundo peldaño de esa pirámide, precisamente es una técnica musical. Que sepas de armonía, de contrapunto, análisis, que escuches los acordes, que sepas entonar los intervalos, que sepas de qué intervalos está hablando el compositor, cuál es la etiología última de una obra, por qué Beethoven escribe sol, mi, fa, re, así de esa manera. ¿Qué quiere decir con eso? No es nada más lo filosófico, sino también lo técnico musical. ¿Cuál es el impacto de los silencios en esa obra, ¿no? En el tema de la quinta de Beethoven, o cuál es el impacto psicológico de las frases cortas de Vivaldi en mi, sol, fa, mi, si la, sol, fa, mi, si la, sol, la, sol, fa, re, si, y otra vez se repite. ¿A dónde va? ¿No? ¿A dónde va? O sea, ese tema es un tema súper cartesiano, mira, con un conocimiento y con una profundidad, ¿no? O el mismo tema del verano, que es muy efectista, del invierno de Vivaldi, o cualquier obra de Bach, ¿no? La, sol, mi, re, la, sol, mi, fa, do, la quinta, la cuarta disminuida y fa, do, re. O sea, ¿cuáles son todas estas cuestiones de construcción de una obra que los músicos tienen que tener familiarizada en su ser, en su hábito, no nada más llegar y reproducir una obra y ya? O sea, entonces, cuando tienes el segundo peldaño de la pirámide y tienes el primero, ya vas al tercero, que es ser un buen músico. El buen músico sabe, entiende y conoce perfectamente y puede hacer lo que puede hacer. Ahí ya es un buen músico. Y el cuarto peldaño es precisamente la necesidad interpretativa. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y cómo quiero decir yo las cosas para poder transmitírselas al público? Porque yo te puedo poner aquí el Aleluya de Händel grabado en mi mano y pues te vas a decir, mira qué chido el Aleluya, ¿verdad? Pero pues nunca va a sonar así en mi mano. Yo lo tengo que ejecutar con un coro y una orquesta para que suene.
dirigiéndolo yo. Entonces, es ahí donde mi personalidad como intérprete, o tengo que tocar yo una obra de Bach o lo que sea, pues es donde mi personalidad como intérprete va a quedar impresa como yo, como intérprete, como recreador. Yo me tengo que poner acá con la obra, no con Bach ni con Händel, obviamente, ellos no me conocieron ni me conocerán jamás, pero Bach, la obra de Bach y Horacio Franco como intérprete están acá, y tú tienes que decir la obra de Bach conforme a tú quieres ya. ¿Por qué? Porque puedes, y ¿por qué? Porque la conoces, ¿no? Entonces, es una confrontación siempre técnico-musical y una confrontación personal para poder, o una conjunción para poder ser un intérprete y decir las cosas como tú quieres. Por eso las versiones por ejemplo, de los años de peregrinación de Liszt van a ser siempre muy diferentes entre Arrau, entre Horowitz o entre Ivo Pogorelic, por ejemplo, ¿no? No sé si las toque Pogorelic, pero o Argerich, y no van a ser jamás iguales, porque ellos son grandes intérpretes y dicen lo que quieren decir. Por supuesto. Maestro, ya para concluir, maestro, ¿cuál es la función social del artista, si es que tiene función social? ¿Cuál es la función social de un artista? Pues la función social de un artista es modificar la sociedad o contribuir a que la sociedad sea más sensible y al ser más sensible a la música, en este caso a nuestra música, va a producir gente con pensamiento más crítico, ¿viste? ¿Qué es lo que finalmente la mayoría o los gobiernos que en un momento hemos tenido en el mundo, no nada más aquí, sino en Europa, han descuidado mucho? O más bien, yo quisiera saber si lo han descuidado lo han hecho a propósito para que la gente esté como dormida y aletargada en un punchis punchis, en un narcocorrido o en una música que no alimenta su sensibilidad porque es música muy obsesivamente primitiva, ¿no? Si Bach hubiera oído, por ejemplo, no sé, cualquier rola de las discos, ¿no? De estos punches, punches, hubiera dicho que sería música muy primitiva, no tiene melodía, no tiene nada, ¿no? ¿No? O rap también, que es muy interesante, poéticamente puede llegar a ser muy interesante, pero pues no tiene el don melódico, ¿verdad? O sea, y el don melódico que heredamos de los griegos y que el gregoriano cimentó como sensibilización a la poética del texto, aunque hubiera sido religiosa, es una sensibilidad que heredaron todos los grandes compositores y que en las escuelas de música ya se les olvidó total y absolutamente, y estoy muy, muy en contra de cómo se está llevando la educación musical actualmente, tan pragmática y tan para producir atrelistas nada más, sin involucrarlos con el canto gregoriano, que es la base fundamental. Yo estudié 3 años de gregoriano y nunca voy a dejar de agradecerle a la vida la oportunidad de haber estudiado gregoriano, porque es el gregoriano el que te da todas las bases melódicas y todas las bases armónicas después, porque te van desarrollando también el oído armónico en un momento dado, a partir ya de las clases de armonía. La educación musical está muy mal, queridísima, está muy deficiente y tiene muchas, muchas, muchas aristas en las cuales hay que ayudar a que los alumnos entiendan otra vez cuál es la finalidad de la música y la finalidad inteligente de la construcción musical. Horacio, en este sentido, Horacio, aquellos que ya son profesionales de la música, ¿qué podrían hacer en pro de los jóvenes que están en las escuelas o que incluso están saliendo de ellas para que no caigan en este bonito juego de estamos haciendo casi una producción en masa de los graduados, que incluso esto hace que ya sean muchos cantantes y muchos músicos en el mercado, Horacio? Y es un problema sociológico y demográfico también, ¿no? Es un problema demográfico porque en un momento dado tú tienes que producir alumnos como maestro y tienes que hacer que cumplan con un plan de estudios y tienes que quedar bien en los exámenes como con los sinodales, porque si no dicen que eres un pendejo como maestro, y tienes que alimentar un número de créditos que es más importante que la preparación misma emocional, física. Y fíjate lo que te estoy diciendo, empiezo con la emocional, física, mental, musical y filosófica de un alumno. O sea, las cifras, las estadísticas son más importantes de todo tu resultado como maestro y como alumno, ¿no? Entonces, eso a mí me parece deplorable porque finalmente, pues sí, así se trabaja para eso, para producir. Ahora,
¿qué es lo más importante que le puedes dejar a un alumno? Pues que entienda que lo que tú le vas a enseñar, y esa es una parte, podemos tener otra charla también después para hablar de la educación musical, de lo mal que está, de lo viciada que está, que la enseñanza musical en México desgraciadamente es muy dogmática. Los maestros creen que los alumnos son su propiedad, creen que son sus hijos y tienen que hacer las cosas como ellos las hicieron, aunque no hayan estudiado pedagogía, y por eso son así, porque no estudiaron didáctica y pedagogía musical, y la pedagogía, el saber cómo enseñar a cada gente, a cada alumno que recibes, que es muy diferente a otro, sobre todo en el canto, ¿no? Pero bueno, en todos también, ¿no? Es bien importante, porque si tú vas a cortar a todos con la misma metodología, con la misma tijera, vas a ser muy buen maestro de algunos muy talentosos y de otros no, y a otros les vas a castrar el gusto por la música incluso. Entonces, el problema de la castración y el problema de la cuestión del hijismo, de la mamiedad y papiedad de los maestros de música, de un instrumento, viene con el ego y con los celos, ¿no? Profesionales, lo cual no está mal, o sea, se explica muy bien porque eso siempre ha existido y es problema de condición humana, pero es una propiedad de la condición humana, pues, ¿no? Obviamente, yo si tengo un hijo no voy a querer que le diga papá a otro señor, ¿verdad? Obviamente, pero en un momento dado tienes que entender que tú estás nada más ahí con los alumnos prestados, como con los hijos. Tienes que entender que los alumnos son prestados y que tú les tienes que dar lo mejor de ti mismo para que ellos se desarrollen después. A mí mi maestro en Holanda, Walter van Houwen, el día que me dio mi diploma hace 30 años y un mes, el 15 de mayo me recibí de 85. Sí, el 15 de mayo. Me dijo, aquí está tu título de maestría, aquí tienes tu título, ya eres mi colega. Pobre de ti, y no vuelves a existir para mí, te quito la palabra y te retiro todo si me vuelves a pedir una clase, porque ya eres mi colega. Dije yo, ay, la madre. O sea, así, te lanzan al mundo. Tú a un alumno lo lanzas al mundo cuando le das su diploma, cuando se recibe de una carrera, y ya no va a tener que, ya le diste lo mejor de ti como maestro, ya no va a poder regresar a tomar clase contigo, va a ser tu colega. Y va a tener que crecer solo. Entonces, tú a un alumno en las escuelas de música le tienes que dar los elementos para crecer solo. Y no se los dan. Los hacen dependientes porque nunca saben los alumnos si están bien o no. Exacto. Entonces, nunca tienen el punto de referencia. Y cuál es, tristemente, y lo pueden ver en otro, hago mi comercial para mi sitio de YouTube. Otra vez, para los músicos que quieran ver esa, ¿cuál es uno de los peores consejeros para los alumnos de música? Pues el YouTube, las grabaciones, oír las grabaciones, saber qué política vas a tomar, cuando finalmente lo que te tienen que enseñar los maestros de música y los maestros de instrumento y los maestros de todo es que la música, tu relación como músico o como estudiante de música con la música empieza con qué te dice la partitura, qué te dice Bach, qué te dice Mozart, qué te dice Mahler, qué te dice Beethoven, qué tienes que hacer con su música, porque ellos con la grafía musical, eso es lo mágico de la música clásica, eso es lo mágico de la escritura. Ellos te dicen, un compositor como Vivaldi, como Bach, como Händel, como Monteverdi, como Lassus, como Stravinsky, como Rameau, como Debussy, como Ravel, no se andan con jaladas de que, ay, no sé cómo escribir esto, puta, esos no dan un paso sin guarache, son genios de genios. Claro. Son genios de genios, entonces todo te lo explican en la grafía. Todo te lo explican en la grafía, por eso son grandes compositores, porque en la música su secreto no es secretos de nada, pero su mensaje está en la partitura. Y si tú como estudiante de música vas a oír 20 versiones de un preludio de Debussy, a ver qué te gusta más y así lo vas a tocar, estás jodido, porque no has entendido para qué sirve la partitura. Claro. Y más aún, no tienes conceptos de armonía, no tienes conceptos de análisis, no tienes conceptos de contrapunto, no sabes para qué chingados escribió Debussy el preludio Pausensort, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Los primeros, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos los preludios maravillosos con los epitafios poéticos que escribió. No sabes por qué esto, puta, tú dices, no sabes nada. Nada más tocas y ya. Y los maestros no te dan los elementos para que tú mismo decidas o para que tú mismo analices, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis se estudia de una manera. El contrapunto se estudia de noche y de otra manera. ¿Por qué? Porque la armonía, pues nada más es puro rellenar
huecos como de Timbiriche para que hagas los enlaces y no te explicas cómo se escucha nada. Está patético, ¿eh? En verdad está muy, muy, muy deficiente la educación musical. Horacio, podríamos seguirnos, pero justamente lo que era una entrevista de 15 minutos terminó siendo una linda conversación deliciosísima de 1 hora, Horacio. Horacio, para mí es un honor haberte tenido en Conversando con Urbina Meloso y esperamos, por supuesto, tenerte más adelante con nosotros. Muchas gracias. Yo estoy a tus órdenes siempre, mi querida, y pues ya sabes que con todo el apoyo y el cariño del mundo por tu labor. Eres un adorado maestro, eres un adorado Horacio. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva y deliciosísima emisión de Conversando con Urbina Meloso. Hasta la próxima. Chao, hasta luego y saludos a todos. Chao.